¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves! Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Por fin es jueves. Hoy, vamos a hablar de un asunto prioritario, fundamental, que nos preocupa a todos y a todas, y es la situación de la sanidad pública andaluza. Para eso, hoy tenemos la suerte de contar con Sebastián Martín Recio, que es médico de familia, que es portavoz de la Marea Blanca de Sevilla y que además es miembro de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas. Seguro que si ustedes están habituados a ir a algunas de las movilizaciones que hay de sanidad, lo conocerán, porque siempre está al pie del cañón, leyendo manifiestos y preocupado. Yo creo que la condición de médico de familia, ¿no, Sebastián? Bienvenido. Hola. Hace que, que la preocupación sea, si quieres, mayor. La primera pregunta yo creo que es clara. ¿Por qué estamos así o cómo hemos llegado hasta aquí? Pues mira, el deterioro que tiene la sanidad pública actualmente no es una cosa de hace 2 días. Es más, yo te diría que históricamente la ciudadanía en general ha vivido episodios muy importantes, aunque hayan pasado desapercibidos, de desmantelamiento y privatización de bienes comunes, de cosas públicas. Siempre ha habido por parte de, diríamos, la especie humana la idea de tener cosas en común, cuidar las cosas en común, porque son mecanismos que protegen a todos. Pero al mismo tiempo también ha habido la idea, por otra parte, de apropiarse de eso construido colectivamente o destruirlo colectivamente. Las grandes cosas, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, la creación de la Seguridad Social, por ejemplo, la creación de los seguros de salud, de los subsidios del desempleo, de las pensiones, han sido elementos construidos colectivamente por muchas personas, trabajadores, siempre desde la izquierda, desde los sindicatos, y que gracias a eso pues tenemos, digamos, un pequeño estado del bienestar, donde se garantiza la educación, la sanidad, la jubilación. Pues bien, también a lo largo de la historia, cuando ha habido grandes crisis, se han producido procesos de reversión, de destrucción, de privatización de lo público. Fíjate que en los años 80 y 90, en España, por ejemplo, Endesa era una empresa pública. Es verdad. Repsol, Camsa, sí, era una empresa pública. Iberia era una empresa pública. Renfe, las cajas de ahorro, el Banco de Exterior de España, Argentaria. Teníamos una cantidad de dinero, de capital, de riqueza en lo público que era tremendo. Más del 60% del PIB estaba en manos de la ciudadanía, del Estado, de lo público. Sin embargo, fíjate cómo privatizaron Endesa, privatizaron Telefónica, privatizaron Gas Natural, Repsol, todo eso fue privatizado y hoy nos quejamos del coste de la luz, del coste de los combustibles, nos quejamos de procesos que se dieron a vista de todos en los años 90 con gobiernos de Aznar y también de Felipe González, que paralelamente provocaron las llamadas puertas giratorias, pero que realmente el impacto vino a dar contra los intereses de la población. Pues bien, ahora, en esta época, después de la crisis del COVID y de la pandemia, después de la crisis anterior de la burbuja inmobiliaria, se está fabricando otra crisis. Y en esta crisis, como ocurre en todas, hay una serie de sectores que salen beneficiados. ¿Qué buscan ahora? Pues muy sencillo, quieren la sanidad pública que tiene un poderío, tiene un capital, tiene unas infraestructuras, unos edificios, unas dotaciones, unos presupuestos. Quieren también privatizar las pensiones, quieren privatizar las universidades, en Andalucía ya van 6 universidades privadas. Es decir, todo lo que es común, que es público, construido colectivamente, quieren apropiárselo. Y en este caso, pues les ha tocado a la sanidad ser uno de los objetivos que tiene grandes empresas, entre ellas multinacionales, de este sector, que saben que la salud es algo importante para la población, que los servicios sanitarios que tenemos, que son públicos, que son accesibles por igual a todo el mundo,
A nadie cuando va al hospital le piden que enseñe la cuenta bancaria, que enseñe las propiedades que tiene, la riqueza que tiene. Todo el mundo por igual entra por las puertas de urgencia, va a su centro de salud. Pues eso, a los que tienen un concepto totalmente distinto, donde prima lo individual, búscate la vida, hazte un seguro privado, Claro. ponte un seguro de pensiones privado, ve a un máster privado, tú con tu dinero, y es mentira, porque claro, los que van a hacerse un seguro privado saben que como tengan más de 65 años van a tener problemas para que la aseguradora se lo haga y que van a tener problemas si tienen antecedentes de cáncer o de infarto o de enfermedades neurológicas. Claro, O sea, porque la empresa privada nunca va a pérdidas, ¿verdad? Entonces, cuando una empresa privada se quiere hacer con el negocio de la sanidad, que por un lado es un negocio que siempre tiene público, ¿no? Porque siempre necesitamos cuidados sanitarios, lo que no va a hacer nunca es asegurar a alguien que sabe a lo mejor que tiene una grave enfermedad o que tiene predisposición a tenerla, como bien decía, o que sufre una discapacidad, y eso lo estamos viendo, y da igual que sea ilegal, que te digan que no puede ser, porque de facto lo hacen, se ponen cicateros con los servicios, ¿verdad?, que todos sabemos que son peores, y sin embargo estamos asistiendo, yo creo que es una obviedad, eso que cuentas, que lo estamos viviendo con la sanidad, y sin embargo a mí me llama la atención como todos los días escuchamos por parte del gobierno andaluz contradecir las cifras de lista de espera, las cifras de privatización del dinero que se está derivando, y sin embargo yo creo que las cifras están ahí, ¿no? Y los problemas, yo creo que las mareas, el valor que tenéis es que los veis todos los días y lo conocéis de primera mano, porque pues estáis sí, en toda Andalucía. ahí hay dos conceptos que son muy importantes para que la población no los olvide. Que para la sanidad privada la enfermedad es un negocio. Para la sanidad pública la salud es un derecho. Son dos conceptos diametralmente opuestos que se confrontan en el día a día y que se ven claramente cuando llega la gran realidad de una enfermedad grave, que la gente tiene que ir a lo público. Hay dos estudios hechos, uno en Canarias y otro en el País Vasco, donde se muestran cifras claras de personas ingresadas en hospitales públicos provenientes de la sanidad privada de Muface, donde la proporción ponderada de pacientes con cáncer en esos sitios es superior a los que vienen de la privada. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si a ti te están viendo en la privada, porque eres de Muface, has optado por la privada, porque te crees que ahí te van a resolver todo y un día te diagnostican un cáncer, allí mismo te lo van a decir en plan de amigo, ¿no? Mira, es mejor que te vayas a la pública, el tratamiento de la quimioterapia es carísimo. Allí tienen más medios, claro, te invitan. Exacto, te invitan. Ese estudio hecho en Canarias y en el País Vasco demuestra claramente esa tendencia de espantar, de excluir a las personas que tienen enfermedades graves y sobre todo a las personas mayores, pluripatológicas, pacientes vulnerables. Claro, entonces en base a eso nosotros nos encontramos, y esto también es muy importante que la gente vea qué es lo que ocurre, qué estrategia tiene la sanidad privada, igual que la educación privada. Es decir, ¿qué estrategias tienen las grandes empresas que se dedican a sacar dinero a costa de la enfermedad? Bueno, pues primero, desprestigiar lo público. Ahí tienen una complicidad clara con la propia administración pública cuando esta administración no defiende lo público, cuando está empeñada en privatizar. ¿Cómo se desprestigia lo público? Pues que funcione mal. Si a ti tardan 20 días en verte en tu centro de salud, si tardan un año en verte el oftalmólogo, o si tardan más tiempo en verte un dermatólogo, o una enfermedad cardíaca importante, o en hacerte una prueba diagnóstica que es vital para saber, confirmar o no si tienes metástasis o un cáncer, pues tú esa angustia te lleva, te empuja a que vayas a lo privado. Entonces, ese es el primer punto, desprestigiar lo público mediante un deterioro consciente, evidenciado por las cifras, no es algo que no se sepa, es algo que está ahí, 1 millón de personas en las listas de espera. Ese deterioro progresivamente va haciendo que la gente suscriba seguros privados. Segundo punto, aparece entonces un concepto muy, muy raro que es perverso, que es
la llamada colaboración pública-privada. Esto, que también se da en la educación, con la educación concertada, y más en la educación infantil, y ahora con las universidades privadas, pero que se da en la sanidad, tiene un argumento muy sencillo. Las grandes empresas, muchas de ellas son multinacionales, Quirón, Viamel, Nisa, toda esta gente, pues se ofrecen públicamente a colaborar. Y viendo el deterioro que hay en la sanidad pública, pues prácticamente están diciéndole a la población, no os preocupéis, que estamos aquí para ayudar. Tenemos no sé cuántos hospitales, tenemos no sé cuántos profesionales y ellos van a ayudar a aliviar las listas de espera. Claro, entonces eso, primeramente el concepto es ya perverso. ¿Por qué? Porque no son personas, entidades, empresas, ¿no?, que colaboren con la sanidad pública, sino que se aprovechan del presupuesto público de la sanidad. Y ojo con este concepto, no es lo mismo el presupuesto público de la sanidad. En Andalucía son 14.000 millones lo que aprueba el Parlamento de Andalucía para la sanidad. Presupuesto público de la sanidad no es lo mismo que el presupuesto de la sanidad pública, porque del presupuesto público hay una parte que pueden ser 1.000 o 2.000 millones como mínimo, que vaya directamente a través de conciertos y contratos a la sanidad privada. De modo que una cosa es el presupuesto público de la sanidad, que es lo que normalmente el PP saca a relucir, y es distinto al presupuesto de la sanidad pública, que esa va en decadencia. Y es que hay varias reflexiones que también son muy importantes. Hay un estudio hecho en el Reino Unido, investigadores de Oxford han estado viendo a lo largo de distintos años presupuestarios, concretamente 7 u 8 años, qué presupuesto público hay y cuánto va a la privada. Y se ha observado que en la medida que el presupuesto público que va a la privada, en la medida que el dinero que va a la privada aumenta la mortalidad. Claro, y cualquiera dice, bueno, ¿eso cómo va a ser? Si a mí me mandan a la privada y a mí me curan. Pues mire usted, es muy sencillo, pero se lo voy a explicar. En el momento que la sanidad pública pierde dinero para darla a la privada, la sanidad pública empobrece, la sanidad privada se enriquece. Pero la sanidad pública con menos dinero sí se tiene que quedar con toda la población vulnerable, mayor, pluripatológica, de más riesgo, enfermedades coronarias, cardiovasculares, oncológicas, de todo tipo. Se queda con todas las enfermedades graves e importantes y con menos dinero. Entonces aumenta la mortalidad. Y eso es muy importante porque estamos, digamos, en un engaño cuando nos dicen no te preocupes que con este seguro privado, no, el seguro privado cubre la parte rentable, que le puedan sacar una rentabilidad. Por eso la sanidad pública, que es algo que hemos construido, hemos conquistado, por lo que hemos luchado, miles, cientos de miles, millones de personas a lo largo de la historia, no podemos permitir que eso se deteriore. Por eso ese segundo punto en la estrategia de la colaboración, yo siempre digo que entonces estas empresas privadas de la sanidad no colaboran, sino son como parásitos. Y pongo el ejemplo de un parásito que en la España rural era muy conocido, que se llama la tenia o solitaria, que es una lombriz de unos 8 metros de largo que se instala en el intestino y que silenciosamente, sin dar apenas ningún síntoma, se sustenta de los nutrientes que llegan a la persona. Entonces esta persona come mucho, pero está muy delgada, tiene manchas en la cara, está pálido, tiene anemia. ¿Qué le pasa si come mucho? Pues mire, le pasa que tiene un parásito, igual que las sanguijuelas, ¿no? Claro, no es lo mismo la colaboración público-privada que la parasitación de lo público, ¿no? Ese es el segundo punto, es decir, ese engaño de la colaboración público-privada. Y ya, una vez que estén instalados, fíjate que ahora mismo solo en Andalucía, más del 35% del gasto sanitario total ya es gasto sanitario privado. Efectivamente. Y hay más de 2 millones de pólizas privadas de seguro en Andalucía. Eso va avanzando, porque si el deterioro avanza, la privatización consecuente avanza. Claro, entonces ocurre que dentro de poco van a tener cerca del 50%, y de hecho ya lo tienen, desde el punto de vista de lo que se llama la hegemonía en la agenda sanitaria. ¿Qué cartera de servicios hay? ¿Qué podemos
hacer, a qué pacientes atendemos, eso, ¿con qué criterios se hace? Pues bueno, la privada tiene unos criterios, son criterios médico-clínicos, donde quedan obviados totalmente los criterios de prevención y de promoción a la salud, que son importantísimos, donde la atención primaria, el concepto privado, no juega ningún papel, y en cambio en lo público es fundamental porque es la visión integral del paciente y su familia, su biografía, su historia, la ciudad, el barrio donde vive, los determinantes en salud. Eso que es la medicina de familia está en la situación peor. ¿Por qué? Y ya entramos en la tercera fase. Supongamos que esto es una fila de fichas de dominó. La primera ficha a caer es la atención primaria y a continuación ya van a caer todas las demás. Al caer la atención primaria, como está ocurriendo, por falta de personal, saturación asistencial, demoras de 15 y 20 días, la gente va a la privada, pero también van a la urgencia. Se satura, se colapsa los servicios de urgencia. No se cabe el servicio de urgencia, a continuación se colapsa el hospital y se produce una cadena de colapso, de saturación, de mala calidad asistencial que desacredita a todo el sistema sanitario. Y ahí ya los reyes son la sanidad privada en todos los sentidos, como ocurre en Estados Unidos, donde la gente se gasta más de un 40% de su salario en los seguros privados de salud, y donde, aunque te hayas gastado ese dinero, como tengas una enfermedad grave, tienen una serie de abogados especializados para demostrarte que tu seguro no te lo cubre. Sí. Uno de los CEOs de esas aseguradoras, un paciente joven que fue excluido desde su punto de vista ilegalmente, lo asesinó. Y hay mucha gente ahora que llevan una camiseta poniendo a este asesino como héroe. Claro, ¿qué es lo que pensamos nosotros? No hace falta un héroe, tiene que haber un Estado que regule, que controle, que vaya restringiendo ese dinero público a lo privado y esté bien controlado. Que no como está haciendo este gobierno andaluz, donde se están haciendo contratos a empresas privadas, a clínicas privadas, que luego la misma intervención de la Junta de Andalucía está poniendo el grito en el cielo. Exactamente, los califica de ilegales y ya están en manos de la justicia. Son contratos fraudulentos, contratos ilegales a la sanidad privada. Sí. Claro, entonces, digamos que el proceso que se está siguiendo, que es de degradación, cuando llega ya al frontispicio de la realidad privada, le coloca a mucha gente ante el espejo de decir, ¿cómo hemos podido llegar a esto y no me he movilizado? Eso es. Has dicho algo muy interesante, Sebastián, y es como todo esto es una actitud promovida por parte del gobierno, hay intereses detrás, obviamente, y yo recuerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De pronto salen noticias sobre las listas de espera. Las listas de espera han crecido y de pronto te ves que el gobierno lo reconoce, pero te dice, tranquilos, porque voy a hacer un plan de choque. Y tú parece que, bueno, el plan de choque que voy a hacer, contratar con la privada, porque así empezó, voy a contratar con la privada porque no tengo más remedio, porque mirar las listas de espera que tengo, y a mucha gente al principio puede que de buena fe le pareciera bien, porque parecía que, como si las listas de espera cayeran del cielo o no fueran el fruto de una mala gestión. Y luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y tú, al hilo de lo de la colaboración público-privada, lo has dicho muy bien, la salud es un derecho en la pública, pero es que en la privada no es así. Entonces, el dinero que destinamos a la privada tiene que ser suficiente para que haya empresas que ganen dinero. No lo podemos olvidar. Y esa es la gran diferencia entre la gestión pública y privada de los servicios. Y los que defendemos la gestión pública es porque sabemos que el Estado lo que hace es reconocer derechos, tratar a todos iguales, y no hay nadie que se quede con dinero, más allá de las buenas condiciones laborales que deben tener los trabajadores. La empresa privada crece, existe con un ánimo de lucro evidente. ¿Y ese dinero de dónde lo saca? Lo saca de lo público, con lo cual es que es ineficaz desde el punto de vista de la gestión pública. Entonces, que nos traten de vender que es algo legítimo, pues bueno, es absolutamente ineficaz e ineficiente porque lo estamos viendo. Es malo para nuestra salud y porque está acabando con uno de los elementos de igualdad básicos que teníamos en Andalucía, aunque tuviera deficiencia, que ese momento en el que uno se pone malo, la enfermedad entra en una casa y uno iba al hospital y daba igual que tuviera mucho o poco dinero porque en ese momento estábamos todos, ¿no?, igual tratados. Y eso, sin embargo, creo que a día de hoy podríamos decir que se va quebrando porque ya nadie tiene garantizado ese servicio, ¿no? Aquí hay una cosa muy importante que también creo yo que la población debe de tener en cuenta. Tú has dicho, efectivamente, la excusa es
tengo una lista de espera tan grave que tengo que recurrir a la privada. Bien, pero fíjate, primero, ha facilitado que los médicos especialistas de hospital de la pública vayan a la privada porque el complemento de dedicación exclusiva que cobraban solamente los médicos especialistas que se dedicaban exclusivamente a la pública y no iban a la privada, han quitado esa restricción y ese dinero lo cobran también los que van a la privada. De modo que ha hecho una subida lineal a todos los médicos que iban a la privada de 900 euros mensuales. Claro, entonces tú te preguntas, bueno, todas estas cosas se están haciendo para facilitar que la privada suba. Pero la pregunta del millón, ¿acaso no tiene la pública medios suficientes para hacer ese plan de choque dentro de la pública? Por ejemplo, imaginemos, yo pongo un ejemplo sencillo, pero que creo que es práctico. Se mandan 500.000 personas en los 2 últimos años, es un ejemplo, a que se hagan TAC o resonancia. Esas personas se mandan a la privada. Entonces la privada aumenta sus recursos en aparatos de TAC y de resonancia porque a cada paciente que le mandan le saca una plusvalía, un beneficio que lo invierte y va aumentando su dotación en TAC y resonancia. Pero la pública no hace eso, sino que pierde ese posible capital. Si lo invirtiera dentro de la pública, pues podría tener en muchos hospitales que están plantas a mínimo rendimiento, que nos lo dicen todos los días, chares que se están abandonando, chares son hospitales de alta resolución, y plantas de hospitales que están bajo mínimo. Oiga, ¿por qué no pone todos esos aparatos de TAC con dinero público y se ahorra usted el beneficio industrial y todo lo que conlleva mandarlo a la privada? Pero lo mismo que decimos eso, hay otra cosa muy sencilla, que lo hemos propuesto, se lo hemos propuesto al gobierno y por supuesto no nos ha hecho ni puñetero caso, porque claro, ellos tienen su onda, mirando para otro sitio. Y es, con ese dinero público se puede hacer un turno por la tarde, de 3 a 10, exclusivamente dentro de los hospitales públicos que por la tarde a partir de las 3 tienen consultas y quirófanos, muchos de ellos ya sin uso, porque no están en la jornada laboral, y ahí derivar listas de espera. No lo hacen. Y si lo hacen con la boca chica. Y si lo hacen, luego dicen que no colaboran. Mentira. Es que eso rompería el esquema. El plan. Claro, el plan es enriquecer a la privada para que la privada aumente sus recursos hasta que lleguen a más del 50% a expensas de la pública. Porque fíjate, ¿cuál es el escenario final al que nos llevaría esta lógica, esta tendencia, esta estrategia? Pues muy sencillo. Habría una sanidad universal y gratuita para la población con menos recursos. Sería como antiguamente se diría, que se llamaba la de beneficencia, que ahora podríamos decir la sanidad pública. La sanidad pública está saturada, atiende a todo el mundo, los pobres también son atendidos, y luego hay otra sanidad donde el que tenga problemas, digamos, referente al cuidado de su salud y de su enfermedad de mayor problemática y tenga dinero, pues va a tener esa sanidad diferente. Que no va a ser, ojo con esto, no va a ser la póliza de 50 euros mensuales. No, claro. Porque esto pasa igual que con los móviles y con las plataformas digitales. Luego viene el premium, la cuota premium que te da ya derecho al dentista. Y si no te dan la premium plus, entonces habrá un abanico, claro, que ya lo hay, porque ya se ofrecen aseguradoras privadas a pólizas que tienen copago. Tú tienes que pagar una parte. A pólizas que queda excluido de todo el tema, por ejemplo, de cirugía traumatológica, de determinadas cosas que son más caras ya de entrada, te dicen que no. Si no les renta. Y claro, es que hay una cosa que es curioso que no se habla y yo la quiero comentar, que se llama el derecho de disputabilidad. Cualquier seguro privado tiene una cartera de servicios en función de la cuota que tú tienes. Puede, en un momento dado, ese seguro privado negarte la asistencia por algo que tú has hecho mal.
En el documental de Michael Moore, Sticko, aparece claramente una mujer que tiene un cáncer de útero y cuando va le dice no la podemos atender porque usted hace 10 años tuvo una vulvovaginitis y no lo declaró cuando hizo el contrato de la póliza. Por lo tanto, usted ya No es apto cartera de servicios fuera. Disputabilidad. Claro, eso viene en la letra pequeña. La letra pequeña te pone, usted tiene un seguro privado, pero en caso de pandemia a usted no lo vamos a mandar a un hospital privado. Igual que los coches. Usted tiene un seguro de coche, pero si hay un granizo, no se lo va a pasar el seguro. Entonces, ojo con lo privado, defensa de lo público, que ese es el motor que anima a las mareas blancas, que es un movimiento social transversal. Hay personas de toda índole, clase social, ideología y extracción, cuyo punto único es la defensa de la sanidad pública. Hay profesionales de la sanidad que aman y luchan por la sanidad pública, que no todos los profesionales luchan por la sanidad pública, pero también hay muchos usuarios, aunque también hay otros usuarios que parece que no le dan importancia hasta que no les llegue, entonces se dan cuenta. Y por eso el llamamiento nuestro como Marea Blanca, que son movimientos sociales transversales, plurales, que son participativos, que son asamblearios y que se basan en la movilización, hemos planteado las alternativas que hay. Ahora hemos presentado un proyecto de ley. Te iba a preguntar por la iniciativa legislativa popular. Eso es. Una iniciativa legislativa popular que afortunadamente, y tú lo sabes perfectamente ya, la mesa del Parlamento le ha dado bueno al trámite previo y estamos ya en la fase de que dentro de varios días vamos a comenzar, cuando nos dé el Parlamento los pliegos, a recoger las firmas, 40.000 firmas. ¿Qué pedimos en ese proyecto de ley? Que si conseguimos las 40.000 firmas, y por eso hacemos un llamamiento a toda la población que apoye, participe y firme, iríamos al Pleno del Parlamento a exponer este proyecto. Este proyecto tiene 14 páginas. Yo voy a resumir solo 3 puntos. 1. Apuesta por la participación. Hasta ahora, la sanidad pública contempla a la ciudadanía, a los usuarios, como si fueran clientes de un centro comercial. Ahí tiene usted la hoja de reclamaciones. La persona hace la hoja de reclamaciones, a la semana le llega un escrito que es copia y pega. Muchas gracias por la reclamación, estamos haciendo todo lo posible. Y ya está. O sea, hoja de reclamaciones y manifestaciones. Cuando la ley determina claramente la existencia de los llamados consejos de salud que intervienen en la gestión de los servicios de salud, de los centros de salud y de todos los centros sanitarios. Eso hay que retomarlo. Y tiene que ser eficaz, tiene que hacerse realidad. Punto 1, la participación. Los usuarios no son unos don nadie que están ahí en la puerta chillando. Los usuarios no son unos pesados que hacen reclamaciones todos los días. Los usuarios son los que con sus impuestos están pagando el sistema público de sanidad. Ciudadanos con derechos. Claro. Ciudadanos con derechos, como tú bien has dicho. Ese es el punto 1. Punto 2. Oiga, la sanidad privada tiene que estar regulada. Tiene que estar controlada, tiene que tener los baremos y los indicadores que se le exige a cualquier centro sanitario y tiene que estar controlada y auditada las cantidades que se dan, si cumplen o no la finalidad. El otro día contaba una persona, lo ha hecho público, Ortiz Nuevo, un referente de la cultura en Andalucía, que fue al Hospital Público de Estepona a que le extirparan lo que ponía prácticamente, podía ser un melanoma, y cuando ya estaba en el quirófano y estaba con todo puesto, dijeron no, porque como esto necesita posiblemente un injerto, y eso no lo cubre el concierto que hemos hecho, váyase usted a su casa. O sea, fijaros, ¿no? De modo que el punto segundo va dirigido a restringir, limitar progresivamente el tema de conciertos y contrataciones con lo privado y controlarlo adecuadamente. Hombre, y el tercer punto, que es algo muy interesante, es algo tan sencillo como lo siguiente. Fíjate que en el año 2010, en Andalucía el presupuesto público de la sanidad eran 10.000 millones, que luego ejecutados se convirtieron en cerca de 11.000 millones. 11.000 millones. Pero al año siguiente, con la crisis de la burbuja inmobiliaria, quitaron 1.000 millones. Esos 1.000 millones menos se prolongaron.
sumando todo lo que ha sido decremento del presupuesto público existente desde 2010 hasta prácticamente hace un par de años, sale la cantidad de 19.000 millones de euros los que ha perdido la sanidad pública como consecuencia de los recortes que se dieron por el austericidio europeo, también por el austericidio de la Junta de Andalucía y por todo lo demás. Pues nosotros reclamamos que esos 19.000 millones se conviertan en un plan de choque a realizar en 4 o 5 años para reforzar y remontar la sanidad pública. Muy bien, bueno, pues yo creo que nos tenemos que quedar con este llamamiento a la firma de una iniciativa que, como tú bien decías, transversal, porque al final yo creo que el interés en que haya una sanidad pública universal, por supuesto gratuita, que va al ser pública de calidad, es algo que tenemos que defender todos y todas, porque es que literalmente nos va la vida en ello. Y yo creo que no hay otro camino, porque el camino seguir hacia la privatización no puede llevar a ninguna otra cosa que a un mal social, a una sociedad que no queremos, en la que no se cuida a los más vulnerables y en el que ni siquiera nadie pueda tener garantizado, por más que tenga 40 o 50 euros y pagar un seguro, piense que una enfermedad grave va a tener cubierta pues algún problema grave de salud. Así que yo creo que en cuanto tengáis ya el texto de la Junta Electoral, hay que proceder a la firma y seguro que iréis diciendo los puntos en los que se pone. Yo estoy segura de que no van a ser 40.000 firmas, sino que van a ser muchas más. Vamos a ir a todos los rincones, a todos los pueblos a recoger firmas, igual que vamos a ir con el documental que estamos ya realizando, que dentro de 5 o 6 meses, eso sí será una bomba, porque va a recoger toda la problemática que hemos hablado en imágenes, con testigos, con testimonios, con la realidad esta que estamos viviendo. Solo me queda daros las gracias como Marea Blanca, porque creo que es fundamental el trabajo que hacéis, porque hay que articular la sociedad en torno a problemas que son de todo y todo y que a veces las prisas de la vida no nos dejan, ¿no?, como reparar o ver. Y bueno, hoy es jueves, el programa se llama Por fin es jueves, Sebastián, porque nosotros abogamos por la jornada de 32 horas, porque creemos que hay que politizar la felicidad y el tiempo libre, ya sea para el ocio, para conciliar o para lo que sea, o simplemente, bueno, pues para estar tirando tu casa descansando, porque todo en la vida no debería ser trabajo ni prisas. Así que como ya es jueves, cerramos por hoy y bueno, jugamos con la ficción de que ya no trabajamos más esta semana y que nos podemos ir a tomar una cervecita o a casa a descansar. Muchísimas gracias y mucha suerte en lo que viene, que yo sé que no va a hacer falta porque va a ir bien. Gracias. Gracias a ti, Esperanza. ¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves!